Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Después de un tiempito que no he estado delante de ustedes por motivo de mi ida a Chile, pero ya hemos vuelto y estamos nuevamente en estos programas tan importantes que es la doctrina del Señor. Y vamos a seguir hablando de lo que ya hemos estado hablando este es el tema. El Apocalipsis de la iglesia novia. El Apocalipsis hemos estado viendo realmente las cartas que se mandaron a las 7 iglesias ahí en Asia y que cada una realmente habla de los cuidados que nosotros como cristianos tenemos que tener. No cometer los mismos errores. Dice que todas las cosas que están escritas en la Biblia están como ejemplo, hermano, para no cometer. Pero esto es actuar, hermano, y nos habla a nosotros en el día de hoy de no cometer los mismos errores o de no ir por caminos que realmente el Señor no quiere que vayamos. Antes de todo, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor mío, una bendición grande para cada uno de aquellos que oyen. Señor, permítenos, Señor Santo, poder entender, escudriñar, empezar que tu palabra nos dé la revelación suficiente para que seamos formados, Señor mío, a como tú quieres que formemos, a como tú quieres que caminemos, Señor mío. Permítenos, Señor Santo, saborear de ti, Señor mío, para que nuestras vidas puedan cambiar y ser transformadas por el poder de tu palabra. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Estuve un mes en Chile y fui a varias iglesias hablando con diferentes hermanos. Estuvimos visitando a nuestros hermanos allá en Chile también, haciendo sencillamente la obra del Señor. Y lo que pude ciertamente constatar es de que las iglesias, queridos hermanos, han decaído. No han decaído en cantidad, ¿no? Pero sí han decaído en su moral espiritual. Y es este el gran problema, porque justamente la Biblia nos habla de los acontecimientos apocalípticos y esto está escrito sobre las 7 iglesias en Apocalipsis como hablándonos a nosotros mismos sobre nuestra manera de estar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Entonces, para poder seguir adelante en esto, hermano, hemos estado hablando sobre las 7 iglesias y hablamos de Efeso y de varias iglesias y estamos en la iglesia de Tiatira. Y Tiatira se nos ha hecho largo porque viene cosas muy importantes porque ellos toleraban cosas que Dios no tolera. Entonces muchas veces como cristianos podemos llegar a tolerarnos cosas que Dios no tolera. Y esto es muy importante, hermano, porque se supone de que nuestra vida tiene que ir perfeccionándose. Jamás ir hacia atrás, jamás involucionando, sino siempre evolucionando. Pero esto, hermano, esto es para valientes. Es para valientes. Hemos hablado, por ejemplo, de que esta iglesia tenía esa mujer Jezabel. Hemos hablado de la paternidad, de la maternidad. Hemos hablado del movimiento femenino y sus derivaciones. Hemos hablado sobre el aborto y el movimiento de la libertad sexual. Y vamos a seguir conversando estos temas tan importantes. Amén. Entonces, como les decía, ya estas son las 7 iglesias que están ahí en Apocalipsis. Está la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, que ya hemos hablado también, la iglesia de Pérgamo, que también ya hablamos, y estamos hoy día hablando de la iglesia de Tiatira. Después hablaremos de Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí está, si quiere le tomo una foto con los versículos bíblicos para que usted los pueda ver.
Y esto es muy importante, hermano, porque acuérdese lo que yo ya le decía. Cuando estoy hablando de esta iglesia, no estoy hablando de la iglesia o de una congregación en particular. Estoy hablando de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Amén. Entonces, dice ahí en Apocalipsis 2:18, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí vimos primeramente, le estoy haciendo un pequeño repaso rapidísimo, sobre que la iglesia de Tiatira dice de que el Señor tenía ojos como llama de fuego y pies. ¿Por qué? Porque Él todo lo ve, hermano. Él ve, observa cómo nosotros nos conducimos y caminamos delante de Él. Porque nosotros que conducimos y caminamos en esta tierra, no crea que usted camina solo. No crea que usted se conduce solo. No, Él observa todo como parte del Señor, ya que se supone de que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces Él nos observa. Y dice, y pies, porque nos observa nuestro caminar. Te observa. ¿Qué haces? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus ideas, tu ideología? No te habrás enredado con las filosofías de este mundo? Todo esto Él lo observa. Y es por eso que aquí advierte que en Tiatira, el Hijo de Dios, dice, tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Fíjese que el bronce bruñido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre nos habla de juicio. Bueno, ese es otro tema, pero es importante que lo entienda. Él, en otras palabras, no solamente te observa, sino por la misma está viendo si su justicia está de parte de cómo nosotros nos conducimos en esta tierra. ¿Cómo te conduces? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que piensas? Fíjese de que estamos en el año de la reivindicación. Y reivindicación significa también justicia. Hacer la justicia de Dios. Entonces Él empieza a observar. Mire lo que dice Lucas 11, 34-35. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Mire, lleno de luz cuando tu ojo es bueno. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Entonces aquí nos hace una advertencia. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. A ver, hermano. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces, hermano, nos hemos contaminado con lo que oímos, con lo que la gente nos puede decir. Nos hemos contaminado con ideas, nos hemos contaminado con filosofías, con ideologías que sencillamente van contrario a lo que es la palabra del Señor. Pero como nosotros somos tan buenos para tolerar, entonces el Señor nos advierte, tú que toleras, dice aquí en Tiatira, a esa mujer, tú que toleras estas ideologías, tú que toleras esta filosofía, tú que toleras algo que Dios no tolera. Porque estamos en tiempos finales y estamos en tiempos difíciles y estamos en principios de dolores, hermano. En cualquier momento viene el Señor por su iglesia, pero para poder ir a la presencia del Señor tenemos que pasar por el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo juzga lo que se ha tolerado en nuestra vida y lo que no. Lo que está ajustado a su palabra y lo que no. Entonces nosotros tenemos que observar esto. Entonces, hablemos de esta iglesia. Mire, vamos a leer todo este versículo bíblico para que usted pueda nuevamente recordar un poquito. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Amor, fe, servicio, tu paciencia
y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire, buena iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire las cosas que sucedían. Aquí el Señor reconocía cosas buenas. Por ejemplo, reconocía que ellos tenían amor para hacer las cosas, tenían fe, tenían servicio, tenían paciencia, o sea, eran perseverantes, porque la palabra es hupomone, tenían perseverancia, y que tus obras postreras eran mejores que las primeras, o sea que ellos empezaron y vieron que las obras se hicieron mejores, o sea, una iglesia que empezó, pero que su obra empezó a crecer y lo que ellos hacían, lo hacían cada vez más perfecto. Ok, amén. Todo esto está lindo, pero el Señor le tenía algo en contra que nosotros hoy día tenemos que ver. Dice, tú que toleras a esa mujer Jezabel, tú que toleras a esa profetisa, tú que toleras, fíjese que Jezabel ya no existía en aquel tiempo, pero hermano, el espíritu sí existe. El espíritu sigue, porque el mismo espíritu que tuvo en Jezabel está muchas veces en diferentes tipos de personas, ideologías y filosofías. Dice, esta enseña, o sea, que incluso se hace doctrinal. Muchas veces hay cosas, hermano, que incluso se pueden enseñar como doctrina, pero que no tienen que ver mucho con la palabra del Señor. Y esto hace que seduzca a mis siervos, a los que predican la palabra del Señor, a fornicar y a comer cosas sacrificadas. Y después les dice, y le he dado tiempo que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esto quiere decir, sencillamente, de que la manera de seguir al Señor, tolerando lo que Dios no tolere, al final se te hace una costumbre. Y esas costumbres, hermano, muchas veces van en contra de la palabra del Señor. Y tú las haces sencillamente porque es algo normal en ti. Pero desgraciadamente son cosas que Dios no va a tolerar y no va a pasar por alto cuando lleguemos todos al tribunal de Cristo. Amén. Y aquí dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Dónde está la gran tribulación? En el tiempo, pues. A la gran tribulación, en el tiempo de tribulación, hermano, Cristo viene pronto. Y estamos en los principios, a punto ya de empezar la tribulación, pero Cristo tiene que venir a salvar a su iglesia. Pero a los que le ha dado tiempo, hoy día no está dando tiempo de arrepentimiento, pero no queremos arrepentirnos, no, porque yo pienso así, no, porque yo pienso de esta manera, no, pero es que yo me dirijo de esta manera, no, pero es que yo, sin entender lo que dice la palabra del Señor, dice que les ha dado tiempo y no quieren arrepentirse, entonces tendrás que pasar por esa gran tribulación, porque el Señor nada se lleva de lo que está fuera de su palabra. Y en eso tú lo tienes que entender. Y quiero ser categórico en lo que estoy diciendo. No estoy diciendo una payasada. Le estoy advirtiendo al pueblo de Dios que es tiempo de convertirnos completamente al Señor. O en otras palabras, ya no nos queda tiempo. Si hoy escucharas tu voz, dice, no endurezcamos nuestros corazones. Si no se arrepienten de las obras de ella, y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ahí está el problema, hermano. Que el Señor no solamente ve tu caminar, sino que según cómo tú caminas, el Señor empieza a ver cómo está tu corazón, tu mente, qué es lo que estás pensando. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Mire, el Señor es justo y Él va a dar a cada uno según las obras del Señor, según las obras, según su justicia, no la justicia de nosotros. Entonces usted puede decir, ay, pero el Señor es misericordioso. Sí, el Señor es misericordioso y la misericordia está hoy para cada uno de nosotros de podernos arrepentir de las filosofías, de las ideologías que han sido erróneas en nuestras vidas
y poder volcarnos realmente a la palabra del Señor. Pero va a llegar un tiempo, hermano, donde solamente va a estar su justicia que juzga lo que hemos hecho. Dice después, pero vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Cuál era la doctrina, hermano? No han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. De esto vamos a estar hablando en el próximo estudio bíblico sobre las profundidades de Satanás. Hoy día nos vamos a concentrar en otras cosas. Amén. Dice, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Mire, hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow, hermano. Fíjese que la iglesia de Tiatira, el Señor incluso, habían como ya dos grupos, había como una división ya en la iglesia. Había un grupo que dice que le ha dado tiempo y no querían arrepentirse. Ellos querían hacer su voluntad, ellos pensaban que estaban bien y que sus ideas realmente se tenían que modernizar. Ok, el Señor les dice, te he dado tiempo y no te arrepientes, entonces te quedarás para la gran tribulación. Pero había otro grupo de esta iglesia de Tiatira que dice que por cuantos no tienen esta doctrina, no tenían este tipo de doctrina, no tenían estas profundidades de Satanás. Dice, no se impondré otra carga, retener hasta que yo venga. Retener esto hasta que Él venga. Retener la palabra, no te infectes, no te salgas, retener la palabra hasta que Él venga. Porque esta es la única forma, hermano, de que la iglesia se tiene que sostener. Entonces la iglesia de Tiatira ya tenía un gran problema. Ya estaba como dividida entre dos grupos. Un grupo que no quería arrepentirse y un grupo que no estaba metido en ese tipo de doctrinas. Un grupo estaba destinado para la gran tribulación y otro grupo decía retener mi palabra hasta que yo venga. Wow, hermano. Entonces las cosas se ponen bastante difíciles. Entonces, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado de esa mujer Jezabel, que era de origen fenicio. Ella en el Antiguo Testamento era casado con el rey Acab por conveniencia. Acab era rey del norte del reinado de Israel. Jezabel introdujo la adoración a dioses paganos, a ideas paganas como Baal, que era el dios de poder, y Acera, que era el dios al culto sexual. Jezabel se lee en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento como un espíritu del diablo. Jezabel es una potestad espiritual que quiere tener control y dominio de la víctima. Ataca con acoso y seducción. Este espíritu no tiene género, pero atrae las Piscis femeninas por sus características que son únicas en ella. Y es por eso de que hemos hablado del movimiento femenino. El fin de su manipulación es llegar a dominar y controlar la autoridad delegada por Dios. Amén. Ok. Mire, todo esto ya lo hemos hablado, pero tenemos que seguir. Solamente estoy haciendo un repaso. Y aquí ya vamos a lo nuevo. Amén. Ok, dice así. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Y aquí ya me quiero detener en lo que es fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. En la Biblia latinoamericana lo dice así. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a cometer actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mire, aquí lo traduce como actos inmorales. En la Reina Valera del 60 le dice que
los siervos fornicaban. Entonces, ¿cómo fornicaban? Cometiendo actos inmorales. O sea, de que Jezabel lo que trata de introducir en la iglesia son ideas inmorales. Son ideas contrarias a la palabra del Señor. La palabra fornicar aquí, en el original, es la palabra porneo, que de aquí viene lo que se le llama hoy la pornografía. Es un actuar de una prostituta, es dar indulgencia a la lujuria indebida, es practicar la idolatría, es cometer fornicación y es fornicar. Así dice la traducción. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esto ya está en todas partes. Esto está al paso del teléfono del muchacho, al paso del teléfono de la muchacha, donde sencillamente le empiezan a poner ideas diciéndole de que no importa si tú eres mujer, a lo mejor puede ser de que al final te pueda gustar una mujer, si tú eres hombre te puede gustar un hombre y que hay que ser libre porque el Señor los ama a todos. Tenga cuidado. Porque esas son ideologías y filosofías de hombre, pero que no están aceptadas en la palabra del Señor. Entonces, esta palabra, hermano, se deriva de la pornografía. Entonces, aquí definitivamente está hablando de la lujuria, de la pornografía, de las desviaciones inmorales y de todo lo que el Señor aborrece. Vamos a verlo. Levítico capítulo 18, versículo 22, llega a decir así la palabra del Señor. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Es abominación. En la Biblia textual dice, no te acostarás con varón como si fuera mujer. Es abominación. En la Nueva Traducción Viviente dice, no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. ¿Por qué dice esta palabra detestable? Porque eso es lo que significa abominación. Abominación es la palabra toeba. En el Antiguo Testamento, el numeral es el 8441 y que quiere decir realmente repugnante. Es algo, es una asquerosidad, es una idolatría, es algo abominable, abominación, es como estar fornicando, como estar sencillamente adorando a un ídolo. Entonces, hermano, todo esto lo que el Señor nos dice, no harás esto porque es abominación, porque es algo repugnante, es una asquerosidad. No crea que lo estoy diciendo yo. Esta es la traducción original, hermano, de la Biblia. Lo que pasa es que pusieron una palabra para no que quede tan fuerte. En cambio, en las otras versiones sí lo dice. Detestable, es un pecado detestable, es un pecado repugnante, hermano. Ahora, no estoy hablando en contra de la persona, no. Porque el Señor dice que todos son bienvenidos a la casa del Señor. Todos, hermano. Todos, no importando el pecado que podamos tener. Como le decía la vez pasada, una vez yo estuve conversando con una persona y yo le decía, no hay ninguna diferencia entre tú y yo. Tú eres homosexual, yo soy heterosexual, pero tanto tú como yo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso es importantísimo porque la palabra del Señor nos dice que el Señor sencillamente formó a un hombre y a una mujer para la multiplicación, pero no formó un tercer sexo o una tercera forma de pensar o una ideología nueva, una filosofía. Entonces muchas veces nosotros toleramos lo que Dios no tolera. Porque el mundo puede cambiar, pero la palabra del Señor jamás cambiará. Jamás va a cambiar.
Deuteronomio capítulo 23, versículo 17 dice, provisión de la prostitución cúltica. Dice, ningún hombre ni ninguna mujer israelita deberá consagrarse a la prostitución practicada en cultos paganos. Aquí antiguamente, queridos hermanos, había un gran problema porque el culto a Baal también se practicaba en sí la prostitución libre completamente. Incluso la homosexualidad, el lesbianismo y todo se iniciaba siempre con un culto sexual. Lo mismo pasaba en el tiempo de los romanos, cuando ellos celebraban la Saturnalia, todos empezaban con un culto sexual. Es por eso que Calígula, hermano, que era un depravado, él a toda esta fiesta le agregó días efectivos, días donde la gente podía hacer lo que quisiera sexualmente, y ellos hacían estos tipos de culto porque era su forma de adorar, no tanto al Señor, sino de adorar su propia desviación. En Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 24, llega a decir así la palabra del Señor. A través de todo el país los hombres practicaban la prostitución como si fuera un acto de adoración. De modo que el pueblo de Judá llegó a ser tan depravado como aquellas naciones que el Señor había expulsado del territorio que ahora le pertenecía a Israel. Mire cómo llegó al pueblo de Israel. Incluso el pueblo de Judá dice que llegó a ser tan depravado como aquellas naciones. Entonces nosotros, hermanos, ellos empezaron a tolerar lo que Dios no tolera. Ellos empezaron a poner ideologías, hermanos, que Dios no tolera. Y en eso, hermano, hay que ser categórico. Todos son bienvenidos, pero todos necesitamos arrepentimiento. Porque, mi hermano, déjeme decirle una cosa. Puede ser que a usted no se le note, pero puede ser que en su adentro tenga una desviación. Entonces necesitamos arrepentimiento, y el único que puede quebrar ese tipo de yugo de esclavitud es Cristo nuestro Señor. Él vino a darnos libertad, querido hermano. Y Dios no lo dijo. Él no es mentiroso. Él no es hombre para que mienta. Si Él dijo que nos da libertad, es porque nos da libertad siempre y cuando nosotros lo queramos. Porque si nosotros no queremos, entonces somos parte de esa iglesia de Tiatira que sencillamente les dio tiempo para arrepentirse, pero ellos no quisieron. Hay muchas cosas que el hombre y la mujer no quieren. No es que no pueda, no quiere, hermano. Porque si tú no quieres, entonces Dios no puede hacer nada contra eso. Dios te dio una libre voluntad, pero todo lo que sembramos cosecharemos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, para que usted vea que también está en el Nuevo Testamento. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. ¿Ok? Entonces, hermano, ¿qué es lo que enseñaba Jezabel? A esto, a la desviación sexual. Todo lo que es desviación de lo que es original de parte de Dios es desviación. Desviación de nuestra genética, desviación de nuestros pensamientos, desviación de las ideas del Señor. Desviaciones que hoy día incluso están tan normales en la gente, están tan normales en la cultura y en la sociedad, y que pensamos que es algo normal, pero no lo es. Porque, mira hermano, dice la palabra que el mundo pasará con todas sus pasiones, pero la palabra del Señor permanece para siempre. No hay cambios en ella. La palabra del Señor no la podemos cambiar, no podemos arrancar las hojas de la Biblia. No podemos solamente decir Dios es amor, solamente sin entender realmente
que Dios exige, hermano, que la palabra del Señor se cumpla. Si exigió para su pueblo de Israel, ¿cuánto más no va a exigir para su pueblo gentil, que tiene la palabra entera del Señor, incluso tiene el Espíritu Santo de Dios? Judas capítulo 1, versículo 7 dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueran puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí está hablando de Sodoma y Gomorra, hermano. Dice la palabra del Señor que los tiempos cuando el Señor venga a buscar a su iglesia va a ser los tiempos como Noé y tiempos como Sodoma y Gomorra. Los tiempos de Noé había violencia, hermano. Y los tiempos de Sodoma y Gomorra había una desviación sexual e inmoral que Dios abominaba, que para Dios era desagradable, que para Dios era algo asqueroso, hermano. Esas son las palabras originales, hermano. Entonces, dice que nosotros vamos a estar viviendo en estos tiempos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero, hermano, nosotros no nos podemos, hermanos, contaminar con ideas de estas. Yo en este momento, para nada, yo no estoy, como hoy día hay una palabra que se usa, discriminar. Yo no estoy discriminando a una persona lesbiana o una persona homosexual, no. Yo lo que estoy diciendo es de que necesitamos arrepentimiento. Yo necesito arrepentimiento también de mis propios pecados, hermano. Y una persona así también necesita arrepentimiento de sus pecados. Todos necesitamos a Dios. Aquí nadie se salva. Todos lo necesitamos, hermano, porque necesitamos cambiar, necesitamos llegar a lo que es el original del Señor. El original del Señor es que nos arrepintamos. Vamos a vivir, sí, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, pero dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Tú estás en esta tierra, pero tu destino, si tú quieres irte con el Señor, no es esta tierra, es la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén no es la Jerusalén que está en Israel, es la Jerusalén celestial. Y si tú quieres ser celestial, tienes que ser espiritual. Y si tú quieres ser espiritual, tienes que dejar lo terrenal, tienes que dejar las ideologías, tienes que dejar las filosofías que van contrario a lo que es la palabra del Señor. ¿Tú qué toleras? ¿No estarás tolerando lo que Dios no tolera? ¿No te estarás tolerando lo que Dios no tolera? Terrible, hermano. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, en sus ideas, en sus ideologías, en sus filosofías, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando habla de esto, hermano, habla sencillamente de demonios, habla de espíritus inmundos, habla sencillamente de ángeles caídos. Mire lo que dice acá, que no honraron a Dios como Él tenía que ser honrado. Entonces, hermano, cuando tú pierdes eso de honrar a Dios y honrar su palabra, honrar sus estatutos, honrar lo que dice, a salir sencillamente de lo que no es la palabra del Señor, salirse, cambiar tus ideas por las ideas bíblicas, cambiar tu filosofía por lo que dice la palabra del Señor. Cuando tú no haces eso, tú deshonras la palabra del Señor. ¿Y por qué? Entonces el Señor dice, de esta forma
se hicieron vanos en sus razonamientos, se hicieron vanos en sus filosofías, en sus ideologías. Porque su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe? Cuando nosotros tratamos de tolerar lo que Dios no tolera, ¿sabe lo que pasa al final? Que te acostumbras a eso. Te acostumbras a vivir una vida cristiana, entre comillas, pero permitiéndote cosas que Dios jamás va a permitir. ¿Y por qué te lo permites? Porque ya tu corazón está entenebrecido. Entenebrecido que sí, que oscurecido, tiene tinieblas, hermano. Una vez yo le expliqué de que realmente la oscuridad no existe. Porque si uno va al original, también dice lo mismo. La tiniebla en sí no existe. La tiniebla es solamente la falta de luz. Si hablamos de la física, hermano, también se dice lo mismo. La luz existe, pero la oscuridad no existe porque la oscuridad es solamente la falta de luz. Entonces, cuando dice que el corazón fue entenebrecido, ¿por qué fue entenebrecido? Porque no hizo caso a la luz. ¿Y cuál es la luz? La luz es Cristo, hermano. La luz está en su palabra. Dice la palabra del Señor que la palabra del Señor es como lámpara a nuestros pies, que nos alumbra el camino. Entonces, hermano, si tú no le haces caso, amigo, amiga, si tú no le haces caso a la palabra del Señor, entonces tú vas a estar guiando por tus propias desviaciones, por tu propia forma de ser, hermano. Y no me refiero solamente a lo que es homosexual o lesbianismo, no. Me refiero también a heterosexual sencillamente. Cuando intenta, por ejemplo, hay personas, hay siervos que han descuidado la palabra del Señor y han caído con hermanas. Y ha sido terrible, hermano. Fíjese de que años atrás siempre se decía que uno de los grandes problemas del pastorado era primeramente el dinero, pero también eran las faldas. Y los grandes caían siempre por lo mismo, o era dinero o era faldas. ¿Por qué, hermano? Les tengo que decir esto, porque tenemos muchas veces cuando toleramos en nuestros pensamientos, toleramos ideas, toleramos cosas en nuestras vidas y no hacemos un paro a eso, entonces fácilmente podemos caer en un pecado de esa naturaleza. ¿Y cuántos hombres de Dios que se han sabido que han sido grandes hombres de Dios han caído y que después nunca más se han podido recuperar? ¿Cuántas cosas, hermano? Porque fíjese de que lo peor de todo es que Dios puede perdonar, pero el que está a su lado, las consecuencias son tan terribles que el hermano no lo perdona. Perdona al Señor y nosotros no perdonamos. Entonces, hermano, ¿por qué sucede eso? Porque hay ideas, hay razonamientos, hermano, que se mantienen y eso entenebrece el corazón. Y cuando tú y yo nos acostumbramos a eso, entonces empieza una oscuridad y pensamos que seguir la vida del Señor la podemos seguir de esta manera, pecando, incluso pecando porque, hermano, a ver, paremos un poco. El pecado no solamente está en la parte práctica, porque fíjese de que la gracia llega a ser más fuerte que la ley. Antiguamente, cuando pillaban a una persona dentro del pueblo de Israel en fornicación, como a la mujer adúltera que le trajeron al Señor Jesús, que le dijo, Señor, mira, esta mujer la pillamos adulterando, por lo cual la ley me dice que la tenemos que matar a puro piedrazos. Eso es lo que decía la ley. Y tenían razón. Esa era la ley de Moisés. Pero mire, ¿qué es lo que dijo el Señor? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y después, más adelante, le llegó a decir que el que codicia a una mujer en su corazón, ya
pecó, ya fornicó, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, que no basta solamente en la práctica, sino solamente el pensar, solamente el codiciar, ya adulteraste. El gran problema es cuando nosotros toleramos esas ideas, toleramos esas desviaciones mentales, toleramos cuando nosotros toleramos eso y sencillamente dice, ay, pero no importa, nadie me ve, no lo hago en la práctica, solamente lo pienso. No, hermano, te estás sencillamente tolerando lo que Dios no tolera, porque Dios tiene ojo y Dios ve tus pies, Dios ve cómo tú estás, tu actuar, ve tus pensamientos, ve tu caminar, ve lo que estás dentro de tu corazón. Y si sigues pensando así, te va a pasar esto. El corazón se entenebrece, el corazón se empieza a oscurecer, el corazón se empieza a desviar y de repente tú piensas que seguir la vida del Señor es de esa manera. Te digo que no es así. Llegó fuerte el pastor, me van a decir. No, hermano. No soy fuerte en comparación a lo que decía el Señor. El Señor le decía a muchos, víboras, serpientes, sepulcros blanqueados. Imagínense, nos dijeron una cosa así. Yo estoy hablando de la palabra del Señor. Estamos en tiempos finales y no podemos, hermanos, no podemos tolerarnos lo que Dios no tolera. Entonces se hicieron vanos en sus razonamientos, en su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Sabe por qué dice que profesando ser sabios? Porque empezaron a decir, no, pero yo pienso, porque la palabra del Señor también dice que el Dios es amor y que Dios va a comprender y que Dios comprende el corazón. Y empezamos a tener filosofías doctrinales, empezamos a tener ideologías doctrinales, apoyándonos en diferentes versículos de la Biblia, pero sacando fuera lo que realmente no nos conviene. Entonces nos hicimos vanos en nuestros razonamientos. Profesando ser sabios, nos volvimos necios. ¿Por qué? Porque toleramos lo que Dios no tolera. Y eso hace que el corazón se entenebrece, se oscurece. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen en forma de hombre corruptible. Cambiaste a Dios por tus propios pensamientos. Cambiaste la justicia de Dios por tu propia justicia. Estamos en tiempos finales, querido hermano, amigo que me estás escuchando. No juegues con la misericordia de Dios. Todo lo que sembramos vamos a cosechar un día. Y no crea, y usted dice, ay, pero yo esto lo estoy cosechando aquí en la tierra, porque aquí en la tierra es el infierno. Hermano, no es comparado. No compare. Porque lo que vivimos en la tierra no tiene comparación a lo que se vive en la eternidad. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Elija usted dónde quiere estar. Amén. Seguimos la palabra del Señor. Dice que el Señor ama a todos, pero no ama al pecado, hermano. A todos nos ama. Y claro, usted tiene razón. Dios ama a todo, pero no ama al pecado. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado que está en el pecador. Amén. Por eso necesitamos arrepentimiento. Romanos capítulo 1, versículos 24 al 26 dice así. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. De modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. Mire lo que dice acá, hermano. Dice sencillamente que Dios los entregó a la impureza. ¿Por qué?
porque empezaron a tolerar lo que Dios no tolera. Entonces, cuando no hay arrepentimiento, pues acuérdese que en Tiatira habían dos grupos. Un grupo que no se habían contaminado y un grupo que sí se habían contaminado y que se le había dado tiempo para que se arrepienten y no quisieron arrepentirse. Entonces, aquellos que no se quieren arrepentir, aquellos que no quieren cambiar, aquellos que quieren seguir con sus ideas, aquellos que no quieren cambiar su filosofía, sus ideologías, aquellos que no quieren estar bajo la palabra del Señor, dice que Dios entonces los entrega a la impureza, a la lujuria en sus corazones, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por pasiones degradantes, porque las mujeres cambiaron la función natural. Está hablando del lesbianismo o el homosexualismo, que es contra la naturaleza. Entonces, cuando no hay arrepentimiento, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay arrepentimiento, entonces Dios sencillamente te entrega. Es ahí cuando el Señor dice, el que esté limpio, límpiese más, pero el que esté sucio, ensúciese más. Y hoy día estas palabras retumban, hermano, fuerte en la vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente Dios está preparando un pueblo, pero un pueblo que se va con Él es un pueblo puro, es un pueblo que ha cambiado su vida, es un pueblo que ha podido entender la palabra del Señor, es un pueblo sencillamente que va en contra de todo lo que Dios no tolera. Es un pueblo, hermano, que tolera lo que Dios tolera, pero no tolera lo que Dios no tolera. Es un pueblo sencillamente que hace la palabra del Señor, que no solamente la predica, que no solamente la habla, sino que la vive. Amén. Es un pueblo verdadero. Dice la palabra del Señor que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. O sea, no basta solamente que tú hayas aceptado a Cristo como tu Salvador personal y te sientas espiritual. No, hermano, también tiene que ser verdad, también tiene que ser verdadero. Y la verdad está en la palabra del Señor. Y aquellos que no hacen la palabra del Señor, entonces no caminan en su verdad. El que no camina en su verdad, viene un espíritu que entenebrece, que oscurece tu corazón y que el Señor te entrega las pasiones desordenadas. Sencillamente porque no hubo o no que hiciste arrepentimiento. Esa es la palabra del Señor. Es fuerte, hermano, pero necesito hablarle la verdad, aunque nunca más me escuche de nuevo. Amén. Aunque le digo, esto que estoy diciendo está siendo escrito arriba. Sigamos, Romanos capítulo 1, versículo 27 al 28. Y de la misma manera, también los hombres. Habló sencillamente de la parte femenina, el denante, y ahora está hablando de los hombres. Abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron el bien reconocer a Dios, nuevamente, no reconocieron a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Mire, cuando el Señor te entrega un espíritu, cuando el Señor te entrega sencillamente a la depravación, cuando el Señor te deja de lado, es cuando no hubo arrepentimiento. Porque ellos dicen que se encendieron y ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. O sea, no tomaron la palabra del Señor en cuenta. Fíjese que aquí está hablando no a inconversos, sino a cristianos. ¿De qué grupo de Tiatira perteneces tú? ¿De qué grupo de iglesia perteneces tú? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son tus filosofías? Unos se encendieron mujeres con mujeres, otros se encendieron hombres con hombres. Hoy día se habla de tercer, cuarto sexo. Hoy día se habla de diferentes formas, hermano. Sea lo que sea, déjame decirte, Dios no va a tolerar lo que Él no tolera.
tú que toleras a Jezabel. Y todo esto viene de Jezabel, hermano. Imagínense, todo esto viene del espíritu de Jezabel. Terrible, hermano. Pero mire, vamos a seguir. Me quedan solamente 10 minutos. Dice Romanos capítulo 1, versículo 32. Es bueno que usted vaya escribiendo todos estos versículos bíblicos, hermano. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que también dan su aprobación, o sea, lo toleran a los que la practican. Wow, hermano, aquí llegó a otro grupo. Dice que los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ok, eso por una parte. Que los que practican sencillamente las desviaciones. Y acuérdese lo que le dije, no solamente practicar en la forma natural, tú puedes practicarlo incluso en tu mente y en tu corazón, y eso también se te cuenta como un pecado. Amén. Eso también porque el Señor lo dijo. Entonces los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual, hermano. Y esa es peor, porque la muerte espiritual es una muerte eterna, separado de Dios. Es por eso que dice que algunos resucitan para vida eterna y otros resucitan para condenación eterna. Entonces son dignos de muerte. Y miren lo que dice, no solo la hacen, sino que también, ¿cuáles son también? Aquellos que dan su aprobación, aquellos que toleran, aquellos cristianos que dicen, no importa que sea así, total, Dios es amor. Si tú estás tolerando eso, también vas a llegar al grupo que dice acá en la palabra del Señor que son dignos de muerte, muerte espiritual. Qué fuerte es la palabra, hermano. Pero no se lo puedo suavizar, porque la palabra del Señor es esta. Claro, me encantaría hablarle solamente del amor de Dios, y seguramente voy a ser muy popular delante de ustedes. Pero a mí no me interesa ser popular o no popular. A mí me interesa que en este tiempo se hable la verdad, se hable lo que dice la palabra del Señor, porque esta es la que nos va a hacer libre. Yo pido al Espíritu Santo que abra tu mente, que abra tu entendimiento, que abra realmente tu corazón y que realmente puedas arrepentirte si has cometido estos actos, sea en práctica o sea en hechos o sea en tu mente o en tu corazón, porque es un pecado igual y necesitamos arrepentimiento. Y esto es tanto para el que tiene desviaciones como el que no las tiene, porque igual nomás un heterosexual puede perfectamente practicarlo, perfectamente pensarlo, perfectamente puede practicar el pecado en su corazón, como decía el Señor. Entonces, hermano, los cuales aunque conocen el decreto de Dios, mire, por eso le digo que esto es para cristianos, dice, los cuales aunque conocen el decreto, aunque conocen a Dios, hermano. Estos conocen a Dios. Aunque conocen el decreto de Dios, aunque conocen la palabra del Señor, aunque conocen sencillamente lo que la palabra del Señor dice, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también dan su aprobación. O sea, todos aquellos que toleran. Y primeramente, acuérdense que el juicio de Dios comienza por la casa del Señor. Todos aquellos cristianos que toleran ideas que no son bíblicas, entonces, hermano, Dios nos da su aprobación. Wow, hermano, porque practicamos del pecado. Somos practicantes del pecado. Desde el momento que toleramos lo que Dios no tolera, practicamos el pecado. Fuerte, hermano, pero es la verdad. No se lo puedo pintar ni dibujar de otra forma. Seguimos, santo Dios. Y dice así, Apocalipsis 2, del 21 al 23, que le decía al final, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿A qué le está hablando la iglesia?
Te he dado tiempo para que te arrepientas. Te he dado tiempo para que cambies. Te he dado tiempo para que cambies tu caminar, para que cambies tus ideas, para que cambies tus ideologías, para que cambies tu filosofía. Te he dado tiempo, pero tú no quieres arrepentirte. Le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. Me acuerdo de unos versículos bíblicos que dicen en Apocalipsis que cuando venía un granizo grande, uno de los juicios de Dios, y que cayeron sobre los hombres, ellos, decía la Biblia también, que ellos, en vez de pedir misericordia de Dios, dice que ellos se fueron contra y hablaron cosas blasfemias contra Dios, porque no quisieron arrepentirse. El ser humano, cuando tiene un corazón entenebrecido, cuando tiene un corazón oscurecido, en vez de arrepentirse, hace todo lo contrario. Estos les dio tiempo, pero no quisieron arrepentirse. He aquí, yo lo arrojo en cama, en gran tribulación, al que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán, todas las iglesias, nosotros la iglesia, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo espero, hermanos, que realmente nuestras obras sean buenas, buenas obras. Pero la primera obra, hermano, es que no es tanto lo que tú haces. Si usted se ha dado cuenta, hay muchas iglesias que hacían aquí, muchas cosas. La iglesia de Éfeso estaba llena de dones. Pero no se trata de dones, ni de lo mucho o lo poco que tú haces. Sencillamente se trata de cómo caminamos el día a día con el Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo caminamos? Todos los días delante del Señor. Atendemos a nuestros hijos, oramos por ellos, le enseñamos la palabra, enseñamos las ideas del Señor para que no la escuela le enseñe primero. Porque lo peor, hermano, que yo he visto es que la escuela le enseña la educación sexual a nuestros hijos y después cuando los hijos empiezan a tener ideas contrarias, ahí de repente los padres se encienden y dicen, ay no, hay que enseñarle entonces la educación sexual. No, enséñesela usted primero, hermano, para que no los desvíen después en la escuela. Amén. Enséñenle la verdad a sus hijos. En el nombre del Señor se los digo. Entonces, para ir terminando, hemos hablado de que este espíritu de Jezabel crea un matriarcado en los hogares. El hogar se desnivela. 2, hemos hablado de que este espíritu de Jezabel tolera la agenda del aborto. Hemos hablado que este espíritu de Jezabel tolera la agenda de la libertad e igualdad de género, que es lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Y para el próximo miércoles vamos a estar hablando lo último, que este espíritu de Jezabel da rienda suelta a las profundidades de Satanás. Y de esto también tenemos que conversar. ¿Cuáles son las profundidades de Satanás? ¿O qué es lo que es la profundidad de Satanás? Amén. Mire todo lo que tiene a Jezabel. Jezabel es un espíritu diabólico que estuvo y está ahora y estará hasta que Cristo nos venga y haga justicia de todo esto. Pero al Señor dice que el Señor hoy día nos da tiempo para arrepentirnos. Aprovechemos este tiempo y que no seamos de aquellos que dijeron, les he dado tiempo, pero no quieren arrepentirse. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das y te pido en el nombre de Cristo Jesús de que tú nos ayudes, Señor mío, de que seas tú, Señor, con nosotros y que jamás, hermano, que jamás empecemos a tolerar lo que la palabra no tolera, que empezamos a pensar lo que la palabra dice no podemos pensar, que podamos, Señor, tener en nuestros corazones y tolerar cosas en nuestros corazones, cosas que Dios no tolera, Señor mío. Saca, Señor, toda tiniebla de nuestros corazones, toda oscuridad de nuestros corazones, todo lo que opaca nuestros corazones, sácalo, Señor mío, yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que podamos ser libres de toda esclavitud, que podamos ser libres de toda carnalidad, que podamos ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque esta es fiel y verdadera y permanece por los siglos de los siglos, Señor mío. Amén y amén.
Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Y ya nos estamos viendo entonces este próximo miércoles, hablando un poco de las profundidades de Satanás, que estaba también dentro de esta iglesia Tiatira. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.